El análisis de los sistemas hidráulicos es tan extenso que tuvimos que dividir el video en dos partes. Bernoulli, Torricelli, Pascal, caudal, peso específico, volumen, flujo laminar, capacidad hidráulica, área, energía cinética y energía potencial, densidad, presión y viscosidad son solo algunas de las cosas que veremos en el presente video. Arranquemos por el principio. Tengo un tanque, tengo un grifo o una canilla, la cual abro y empieza a cargar el tanque. Cuando llega al final de su capacidad, corto el grifo y lanzo esta pregunta. ¿Qué cantidad de agua almacenará o almacenó el tanque? La respuesta es sencilla, es el volumen total del tanque. ¿Cómo se calcula? El área por la altura. ¿Cómo se mide? Metros cuadrados por metros, es decir, metros cúbicos, donde el área va a estar dado por pi por radio al cuadrado, ¿sí? El área de la base o de la tapa, en el caso de que sea un cilindro, y la altura va a ser la altura propia del tanque. Como habíamos dicho, metros cúbicos. Ahora voy a lanzar una segunda pregunta. ¿Cuál es el caudal de agua que va a ir almacenando el tanque? El caudal se mide en metros cúbicos sobre segundo. Es decir, que lo que voy a ir midiendo es la velocidad de llenado del tanque, ¿sí? En función del volumen ocupado. Ahora, si segundos está dentro de las unidades de caudal, evidentemente yo voy a tener que medir el tiempo. Y sí, vamos a medir el tiempo. De hecho, vamos a hacerlo ahora. Abro la canilla y empiezo a hacer correr el tiempo. Una vez que tengo esto, ¿qué voy a tener? El caudal A, el caudal acumulado, que no será otra cosa que el área multiplicado por la variación de altura en función del tiempo. Fíjense, el área se mide en metros cuadrados, la variación de altura en función del tiempo se mide en metros sobre segundos. Así que voy a tener acá mis metros cúbicos sobre segundo. Ahora, en ingeniería nosotros no hablamos de un delta, hablamos de un diferencial. Así que voy a poner la ecuación acá. El caudal acumulado en función del tiempo va a ser igual al área multiplicado por la derivada de la altura en función del tiempo, que no es otra cosa que la velocidad con que se va a ir llenando mi tanque, con la velocidad con la que se va a ir incrementando mi altura. ¿Ok? Ahora tenemos esta ecuación en función del tiempo, pero en control dijimos que tratamos de llevar todo al laplaciano a función de la frecuencia. Así que esto me va a dar que el caudal acumulado no será otra cosa que el área multiplicado por S por H de S, ¿sí? El laplaciano de la derivada de algo es lo mismo que S por el laplaciano de ese algo. Bien, ahora viene un punto en que tal vez sea importante aclarar. No siempre los tanques son cilíndricos, no siempre usamos tanques y demás. Entonces, en lugar de utilizar esta expresión, vamos a reemplazar la A por la C, donde la C va a ser la capacidad hidráulica del tanque. Así que vamos a decir en todo momento que el caudal acumulado será igual a C, la capacidad del tanque, multiplicado por S por H de S. Tengan en cuenta entonces que el caudal acumulado va a depender en gran medida de la velocidad con la que va a ir aumentando la altura del líquido contenido. Bien, antes de seguir adelante con este video, ya es importante destacar 3 puntos que si no los consideramos de esa manera, sería impropio todo el razonamiento que vamos a ir haciendo. Son las condiciones de trabajo y son los siguientes. El primero es que vamos a trabajar a lo largo de todo este curso con líquidos incomprimibles, es decir, que no van a cambiar su densidad. Así como, por ejemplo, las masas que nosotros hemos trabajado en modelización de sistemas
de traslación o de rotación decíamos que eran indeformables, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Acá si yo comprimo el líquido no se va a deformar, ¿sí? Esa es la primera de las condiciones de trabajo. La segunda es que el flujo que vamos a usar es flujo laminar, es decir, que el líquido va a fluir con continuidad, no como los flujos turbulentos que lo van haciendo medio de los ponchazos. Y la tercera y última condición de trabajo será la baja viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Para que lo tengan bien claro gráficamente, la diferencia entre el agua y la miel, ¿sí? La forma en que fluye uno y la forma en que fluye el otro tiene mucho que ver con la viscosidad. Así que en definitiva, de acá en adelante tenemos que considerar que siempre que hablemos de líquidos, ellos serán incomprimibles, laminares y de baja viscosidad. Y acá es donde se empieza a poner linda la cosa. Imagínense ahora que yo tengo el tanque lleno. Abro la canilla y ¿qué pasa? Se empieza a vaciar. Bien, ahí la pregunta que les voy a hacer es, ¿qué caudal de agua del tanque saldrá por el grifo? Fíjense, si yo tengo que mi caudal del tanque es QT y el que entra al grifo es Q' de O, voy a tener que QT tiene que ser igual a Q' de O, es decir, lo que salga del tanque es lo que va a salir por la canilla. Por otro lado, no puede salir si es un tanque hermético. Bien, ese es un principio de conservación, ¿sí? De conservación de caudal. Pero vamos a verlo con un poco más de rigor científico. ¿Qué es lo que sucede cuando hago circular agua por la canilla? Imagínense que tengo un tacho de agua como el que ven ahí abajo, que tiene en la base un orificio. Yo en este momento lo estoy cubriendo el orificio, ¿sí? Pero en el momento en que yo destapo el orificio, el agua va a empezar a salir, el efecto de abrir la canilla, abrir el grifo. ¿Y qué va a suceder? Hay una velocidad con la que va a salir ese caudal de agua que va a ir disminuyendo conforme disminuye la altura del líquido, ¿sí? En la medida que va bajando el líquido, va bajando la velocidad. Entonces, a priori, ya viendo el video me doy cuenta que debe haber alguna relación entre la altura y la velocidad. Bueno, sigamos un poco más adelante. Tal vez les suene, lo estudiaron en física hace ya algunos años, en el caso de muchos, Torricelli. Torricelli fue un científico que tomó la ecuación de equilibrio de Bernoulli, me estoy adelantando, ya lo veremos con mayor detenimiento, e hizo un caso particular, ¿sí? Y básicamente para lo que nos sirve ahora Torricelli es para aplicar lo que nos decía, que es, si yo tengo una gota de agua en la tapa de mi tanque lleno y esa gota de agua se desliza hasta el fondo y luego sale por la canilla, voy a tener que dos efectos. Uno es de la gota de agua cuando está arriba de todo, que va a tener una energía potencial gravitatoria, y otra es cuando esa gota de agua cae y pasa por la canilla, ahí ya no voy a tener una energía potencial gravitatoria, sino que lo que voy a tener, o en lo que se va a transformar, es en una energía cinética. Entonces decíamos, cuando el tanque estaba lleno, la energía potencial gravitatoria de esas gotas de agua iba a ser igual a ¿qué? Iba a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. ¿Sí? Energía potencial gravitatoria. Del otro lado, ¿en qué se transforma esa energía potencial gravitatoria? Va a ser la energía que va a tener el caudal de agua en la canilla cuando circule la gota y va a ser cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, energía cinética. Ahora bien, nosotros cuando analizamos sistemas hidráulicos no trabajamos con la masa, tiene más sentido trabajar con la densidad.
Y para trabajar con la densidad, lo que hacemos básicamente es dividir por el volumen, ¿sí? No confundir con la velocidad. Es decir, masa sobre volumen, ¿qué me va a dar? Me va a dar la densidad. Ahora, ambas ecuaciones yo las voy a transformar para mostrarle cómo la gota que estaba en el punto 1 va a circular por el punto 2. ¿Sí? Ténganse en cuenta que esa energía potencial gravitatoria, cuando yo la dividí por volumen, la transformé ¿en qué? La transformé en presión. Es decir, que la presión en el punto 1 va a ser la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Por otro lado, la presión en el punto 2 va a ser un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Como habíamos dicho, una se transforma en la otra, entonces voy a poner esos iguales porque básicamente lo que tengo en un punto tiene que ser igual a lo que tengo en el otro punto. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué? Para despejar la velocidad, ¿sí? Y acá llegamos a la ecuación que me da una idea de cómo estaban relacionadas esa altura en el tanque de agua que habíamos visto hace unos minutos con la velocidad. Es lineal, ¿sí? Es decir, hay una relación directamente proporcional, perdón, no lineal. En la medida que baja H, baja B, que era lo que veíamos en el video. Ahora, fallido les había dicho es lineal, no, es justamente lo contrario, es alineal. Y nosotros en sistemas de control tenemos que trabajar con justamente sistemas lineales. Entonces, ¿qué hacemos cuando algo es alineal? Tomamos una porción de ese sistema, porque dentro de esa porcioncita del sistema podemos hacer creer a todas las herramientas que tengo a mano que ese sistema era lineal. Pero no nos adelantemos, ya vamos a llegar a eso. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Esta es la canilla ampliada, ¿sí? El grifo ampliado. Cuando el agua pasa por el grifo, va a pasar, yo hago una sección al grifo, voy a tener una determinada área. El caudal Q' de O, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al área por la velocidad en que atraviesa ese área. ¿Y en qué se va a medir? Obviamente, en metros cúbicos sobre segundo, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Ahora, lo interesante es lo siguiente. ¿Qué pasa del otro lado del grifo? Porque yo ahí tengo una mariposa, una manivela, ¿sí? Entonces, lo que quiero saber es cómo me afecta el ajustar esa mariposa o esa manivela al caudal del líquido. Y para eso, vamos a ver el siguiente video. El video que vemos ahí es básicamente el funcionamiento de un grifo. Y lo que me dice es, en la medida que yo abro el grifo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir cediendo presión de mi resorte. ¿Para qué? Para que se libere el resorte, para que empiece a subir. ¿Ven cómo voy liberando? Y en este caso voy aumentando la presión sobre el resorte. ¿Y qué va a tener conectado ese resorte? Ese resorte va a tener conectado una suerte de pelotita, bola, que lo que va a permitir es obstruir o liberar el pasaje del líquido. ¿Sí? No les estoy contando nada nuevo, pero básicamente ese es el funcionamiento. En la medida que el torque, que la fuerza que le voy a dar a la canilla, al grifo, es máxima, no pasa agua. Y en la medida que lo libero todo, es decir, que es mínima, ahí pasa todo el agua. Entonces vamos a llegar a que QO, ¿sí?, va a ser mi caudal de salida del grifo. ¿Y cómo se va a relacionar con Q' de O? De manera 1 sobre KB, ¿sí? Donde habíamos dicho, en la medida que KB aumenta, es decir, en la medida que yo hago mucha fuerza sobre la canilla para cerrarla, ¿qué va a suceder? No va a circular caudal. Entonces va a ser 1 sobre, supongamos, infinito. ¿Qué me va a dar el caudal de salida? 0. ¿Ven? Porque es 1 sobre. Ahora, por otro lado, si yo lo libero todo, QB va a tender a 0. ¿Sí?
si KB tiende a 0, el caudal que voy a tener a la salida, el QO, va a ser máximo. Va a ser el máximo permitido por la cañería, ¿no? Por la canilla en este caso. Así que ya tengo esta ecuación. Por otro lado, tenía la ecuación anterior que me relacionaba al área con la velocidad y habíamos visto que la velocidad era lineal. Entonces, junto todo y ahora hago pim pam pum los toques de magia, ¿sí? Los galerazos que tenemos que hacer, linealizamos por serie de Taylor y esto nos va a devolver la relación que hay cuando un caudal pasa por un grifo, ¿sí? Va a ser el caudal de salida, el caudal que vaya a pasar va a ser 1 sobre la resistencia del grifo multiplicado por la diferencia de alturas. Y ahí los maté. Ustedes me van a decir, ¿cómo la diferencia de alturas? ¿De qué alturas? Bueno, eso es lo que le explico a continuación. Para develar la incógnita que habíamos dejado en la diapositiva anterior sobre la variación de altura, vamos con otro ejemplo. En este tenemos dos tanques, uno está lleno, el otro está vacío, y ambos están interconectados por otro grifo. ¿Qué sucede cuando yo abro el grifo? El agua de un tanque va a ir pasando a la otra, es decir, que va a haber un caudal a través del grifo. ¿Y cuándo se va a detener? Se va a detener cuando ambos tanques tengan la misma altura, el mismo nivel de agua. Y la pregunta es, ¿y esto por qué es? Bueno, fíjense, por física de los fluidos, la presión en tres tanques distintos va a ser la misma conforme a que el nivel del líquido, supongamos que es agua, sea el mismo en los tres tanques. Es decir, que si yo tomo tres tanques que tienen distintas formas, los lleno de líquido, todos al mismo nivel, a la misma altura del líquido, y mido la presión en tres puntos de ese tanque, o de esos tanques, me voy a encontrar que esas presiones son exactamente iguales, ¿sí? Independientemente de la forma que tiene el tanque. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si esas tres presiones son iguales, cuando yo interconecte los tanques, no va a haber circulación de líquido, ¿sí? Justamente porque la presión de cada uno de ellos es la misma. Entonces, en nuestro ejemplo, podemos decir que cuando se alcance el equilibrio, cuando la presión del tanque 1 sea igual a la presión del tanque 2, será cuando las alturas del tanque 1 va a ser igual a la altura del tanque 2 y ahí no voy a tener circulación de caudal. Entonces, cuando el tanque 2 alcance el nivel del tanque 1, el caudal de salida va a ser 0, básicamente por lo que acabamos de explicar. Y habíamos visto que el caudal era 1 sobre R por la variación de altura. Ahora, habíamos dicho, ¿qué era esa variación de altura, esa diferencia de altura? Esa diferencia de altura será la diferencia que hay entre uno de los tanques y el otro, ¿sí? Entonces, en la medida que haya una diferencia de alturas, va a haber circulación de caudal del líquido. Cuando ambas alturas se igualen, no va a pasar líquido por el grifo. Eso está más que claro. A este punto, obviamente cuando nosotros hacemos la transformada de Laplace, nos va a quedar de esta forma. Les decía, a este punto a algunos se le puede ocurrir, pero Darío, te hago una pregunta. En la medida que yo, por ejemplo, en vez de ir vaciando los tanques, voy llenando un tanque y el otro se va a ir llenando acorde, es decir, que va a ir creciendo a la misma altura uno del otro. Bueno, el que esté pensando eso dio en el clavo. En realidad nosotros, para aplicar estos principios que estamos viendo, les recuerdo que tomamos un área muy pequeña,
donde los pequeños desplazamientos o incrementos del caudal me van a generar justamente un incremento en la altura, ¿sí? Y esas pequeñas diferencias hacen que todo lo que estamos viendo acá sea válido. Entonces, como decíamos, si yo tengo dos tanques que están interconectados y empiezo a llenar uno de ellos, va a comenzar a circular el líquido, primero desde el grifo hacia el primer tanque, luego del primer tanque a través de la interconexión al segundo tanque, y se van a ir llenando, siempre respetando esto de que en un principio las alturas, por más infinitesimales que sean, van a ser diferentes. Eso es lo que me va a permitir que exista circulación del líquido. Ahora, estos son las animaciones que hacemos nosotros. Vayamos al gráfico que vamos a encontrar en los libros, que tiene una forma muy parecida a esta, donde vamos a ver el tanque 1, el tanque 2, el grifo que me va a alimentar el tanque 1, después la válvula que lo que va a hacer limitar el caudal del líquido entre el tanque 1 y el tanque 2. Obviamente vamos a tener un caudal de entrada, ¿sí?, que estaría representado por lo que sale de la canilla. Vamos a tener un caudal acumulado en el tanque 1. Vamos a tener un caudal que está saliendo desde el tanque 1 hacia el tanque 2. Y vamos a tener un caudal que se va a acumular en el tanque 2. Vamos a tener la capacidad tanto del tanque 1 como del tanque 2 y vamos a tener las alturas del tanque 1 y del tanque 2. Y obviamente la resistencia que presenta la válvula que los interconecta y muchas veces también la válvula que me alimenta el tanque 1. Ahora, de todo esto, nosotros tenemos que recordar, y va a ser una suerte de eslogan, una suerte de frase que tendremos que tatuarnos para resolver este tipo de ejercicios, que es la siguiente: lo que entra va a ser igual a lo que se acumula más lo que sale. Siempre que yo me acuerde de esta frase, lo único que voy a tener que hacer es saber representar lo que entra, lo que se acumula, lo que sale. Entonces, sin demasiadas palabras, vayamos a los datos. ¿Qué pasaría para el tanque 1? Fíjense, lo que entra sería el caudal QI, va a ser igual a lo que se acumule. Habíamos visto que la acumulación, ¿cómo se calculaba? Como la capacidad, en este caso del tanque 1, por la derivada de la altura, por SH1, de la altura del tanque 1. Y a eso le tengo que sumar lo que sale, que va a ser igual a 1 sobre la resistencia de esa válvula que los interconecta, multiplicado por la diferencia entre la altura del tanque 1 y la altura del tanque 2. Ahora, ¿qué pasa en el tanque 2? Observen lo siguiente: lo que sale del tanque 1 es lo que entra al tanque 2. Entonces voy a poner que lo que ingresa en este caso es solamente lo que sale del tanque 1, copio la ecuación tal cual, 1 sobre R multiplicado por las diferencias de altura. Y del otro lado va a ser lo que se almacene en el tanque 2 más lo que sale, que en este caso no sale nada, ¿sí? Hasta cuando se completaron los tanques se completaron, ¿sí? Pero del tanque 2 no sale nada, por eso es más 0. De estas dos ecuaciones tenemos que ir al diagrama de bloques equivalentes. Y el diagrama de bloques es este que vemos acá, que ustedes después con un poco más de detalle pueden analizar cómo se resuelve. Pero básicamente se parte siempre de tener cuál va a ser mi entrada, qué le voy a restar, y a partir de ahí voy trabajando hasta cerrar cada uno de mis sistemas, ¿sí? En la medida que esté todo cerrado es que va a estar bien realizado.
Bien, ya tengo mi diagrama de bloques equivalente a ese sistema físico. Lo que tengo que comenzar a hacer es reducirlo. Y para eso me voy a valer del láser y les voy a decir qué se les ocurriría acá que podemos hacer para reducirlo. A mí lo que se me ocurriría hacer, me parece muy sencillo, es pasar este derivador que tengo en este punto a este punto de acá. Si acá yo tuviera una señal A y acá tengo una constante B, lo que voy a tener acá va a ser A por B. Es decir, que si yo quiero tomar la señal de acá, pero seguir teniendo A acá, teniendo acá A por B, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que dividir por B. Es decir, que voy a tener que agregarle un bloque que sea la inversa del bloque que estoy salteando. Y básicamente eso es lo que hago. Ahora bien, resuelvo esos dos bloques en cascada, resuelvo este sistemita realimentado, este lacito interno, y me va a quedar algo así. Y de acá, aplicando, ¿se acuerdan la fórmula numerador de G por denominador de H sobre denominador por denominador más numerador por numerador? Bueno, de ahí me va a salir esta relación entre la altura del tanque 2 y el caudal de entrada. Lo voy a trabajar un poco y lo que tengo que prestar atención acá, o que es importante, es que también vamos a tener un tau, una constante de tiempo, que va a ser C por R. ¿Sí? Entonces voy a tener C1 por R o C2 por R. Ese va a ser mi tau. Eso va a determinar cuánto va a tardar el sistema, ¿sí?, en llenar o lo que sea. Bueno, si lo trabajo un poco, voy agrupando y demás, llego a la ecuación final, que es esta que tengo acá abajo, donde vamos a ver que tengo o voy a tener básicamente un sistema de grado 2, ¿sí? El polinomio del denominador es de grado 2, una de las raíces va a estar en el origen y la otra tendremos que ver dónde. Pero bueno, eso queda para más adelante.